Hipatia, reflejos de una mente filosófica en Alejandría. Capítulo 1. El origen y los primeros años de Hipatia. En el corazón de la antigua Alejandría, una ciudad que era un crisol de culturas y un faro del conocimiento, nació Hipatia. Era la hija de Teón, un matemático y astrónomo de gran reputación. Teón no era un hombre común, su mente estaba siempre sintonizada con los misterios del universo, preguntándose sobre las estrellas, los números y la naturaleza misma de la existencia. En una sociedad donde la educación de las mujeres a menudo se descuidaba o directamente se obstruía, Teón hizo una elección revolucionaria: iba a educar a su hija del mismo modo que lo habría hecho con un hijo. Él vio en Hipatia no solo a su descendencia, sino también a una mente joven e inquisitiva, hambrienta de conocimiento y capaz de grandes cosas. Los primeros años de Hipatia estuvieron llenos de aprendizaje. Bajo la atenta mirada de su padre, se adentró en los misterios de las matemáticas, aprendiendo sobre teoremas y ecuaciones con la misma facilidad con que otros niños aprenden a leer. Con cada nuevo concepto que dominaba, se abría un nuevo horizonte de posibilidades, desde entender el movimiento de los planetas hasta desentrañar las propiedades de las formas geométricas. A medida que la luna cambiaba de fase, también lo hacía la educación de Hipatia. Teón la llevó desde las alturas celestiales de la astronomía hasta las profundidades introspectivas de la filosofía. Las estrellas y los planetas, decía mientras observaban el cielo nocturno desde su observatorio casero, no son solo luces brillantes en la oscuridad. Son parte de sistemas complejos, y entender esos sistemas es comprender las leyes mismas que rigen nuestro mundo. Pero no todo era ciencia empírica. En las noches tranquilas, cuando las estrellas parecían especialmente luminosas, Teón le leía textos filosóficos, desde los diálogos de Platón hasta los discursos de Sócrates. La filosofía es el arte del buen vivir, le decía. Nos enseña a cuestionar, a buscar la verdad más allá de nuestras suposiciones, y a vivir con ética y propósito. Lo más asombroso de todo esto era la capacidad de Hipatia para integrar estos vastos campos del saber. Podía hablar sobre las órbitas planetarias en un momento y al siguiente discutir la ética del conocimiento. Su mente se convirtió en un crisol de ideas, y con cada día que pasaba, su reputación se extendía como un susurro a través de los corredores académicos de Alejandría. Capítulo 2. Ascenso académico y liderazgo. Después de aprender de su padre, Teón, Hipatia comenzó a adentrarse más en los estudios avanzados, ganando reconocimiento por su inteligencia y comprensión profunda de temas complejos. Hipatia no tardó en superar las enseñanzas de su padre y empezó a hacerse un nombre en el mundo académico de Alejandría. A pesar de ser uno de los pocos rostros femeninos en ese ámbito, su dedicación y conocimiento le ganaron el respeto de sus colegas y estudiantes. Hipatia se enfrentó a muchos desafíos y prejuicios debido a su género, pero su compromiso con la academia le permitió superar estas barreras y contribuir significativamente a su campo. Hipatia eventualmente asumió una posición de liderazgo en la escuela neoplatónica de Alejandría, donde pudo influir y guiar a otros en sus estudios. Sus clases eran populares, y la gente valoraba su habilidad para explicar conceptos difíciles de manera comprensible. Se destacaba en enseñar matemáticas, un campo en el que su padre, Teón, había sido su primer maestro. Con sus conocimientos avanzados, impartía clases sobre geometría, álgebra y aritmética, desglosando teorías y conceptos complicados con una claridad y simplicidad excepcionales. Sus clases eran un espacio de exploración y descubrimiento, donde los estudiantes eran alentados a resolver problemas y a desarrollar un pensamiento analítico agudo. Además, Hipatia sumergía a sus estudiantes en los estudios filosóficos, explorando las grandes preguntas de la existencia, la moral y el conocimiento. A través de debates y discusiones, examinaba y cuestionaba las ideas predominantes, animando a sus estudiantes a reflexionar profundamente y formar sus propias conclusiones. También era conocida por su conocimiento en astronomía, donde sus enseñanzas iban desde la observación de los cuerpos celestes hasta la teorización sobre la naturaleza del universo. En este campo, fomentaba la curiosidad y el asombro, motivando a sus alumnos a observar el cielo nocturno y a formular hipótesis sobre los misterios del cosmos. Cada lección que Hipatia impartía era una invitación a aprender y a cuestionar el mundo. Su método de enseñanza, basado en el diálogo y el cuestionamiento crítico,
no solo transfería conocimientos, sino que también formaba mentes inquisitivas y pensadores independientes. Su impacto dentro de la academia fue profundo, dejando una huella indeleble en sus estudiantes y en el mundo intelectual de Alejandría. Capítulo 3. La consejera. En medio de tiempos turbulentos, marcados por conflictos políticos y divisiones religiosas, Hipatia emergió como una figura de sabiduría y racionalidad en Alejandría. Su rol e influencia no se limitaban al ámbito académico, también se extendían a los círculos de poder de la ciudad, especialmente en su relación con Orestes, el prefecto romano. Hipatia era reconocida por su conocimiento y su capacidad para aportar perspectivas equilibradas en momentos de crisis. Su reputación la llevó a convertirse en una consejera valiosa para los líderes de la ciudad, y su opinión era buscada para abordar los diversos desafíos y tensiones que enfrentaba Alejandría. El alcance de su influencia se extendía más allá de la gobernanza y tocaba también aspectos sociales y culturales de la ciudad. Su consejo era buscado no solo para resolver disputas políticas, sino también para arrojar luz sobre cuestiones éticas y morales, donde su profundo conocimiento filosófico proporcionaba una perspectiva enriquecedora y ponderada. Por otro lado, la conexión de Hipatia con Orestes fue notable, y su cercanía con el prefecto romano atrajo la atención, y a veces el escrutinio, de líderes religiosos y otros sectores de la sociedad. A pesar de las tensiones y de estar en el foco de distintos grupos de poder, Hipatia mantuvo una posición de neutralidad y paz, proporcionando consejo y orientación a Orestes en su administración de una Alejandría fracturada por conflictos internos. En su función como consejera, Hipatia se esforzó por mediar en disputas y promover el diálogo y la comprensión mutua entre diferentes facciones. Su compromiso con la racionalidad y la justicia la situó como una voz respetada y necesaria en el complicado entramado político y social de su tiempo. Capítulo 4. Caída de un ícono. La ciudad de Alejandría se encontraba sumida en un periodo de intensa y creciente tensión religiosa. El epicentro de esta tormenta era Cirilo, el arzobispo de Alejandría, cuya percepción de Hipatia se había tornado cada vez más hostil y recelosa. Para él, la prominencia e influencia de Hipatia en la ciudad representaban un desafío palpable a su posición y a la autoridad de la Iglesia. Los cimientos de la ciudad temblaban con los ecos de rumores y murmullos, muchos de los cuales se centraban en Hipatia. Se difundían acusaciones malintencionadas y falsedades sobre ella, atribuyéndole prácticas de herejía y brujería. Estos rumores, lejos de ser inocuos, alimentaban el fuego del miedo y la animadversión entre la población, creando un ambiente de hostilidad que envolvía a Hipatia en una creciente espiral de peligro. Este clima de antagonismo exacerbado por acusaciones infundadas y temores irracionales, estaba llegando a un punto de no retorno. La ciudad estaba dividida, y la tensión entre los seguidores de Cirilo y los partidarios de Hipatia estaba a punto de estallar, poniendo de manifiesto el delicado y frágil equilibrio en el que se sostenía la paz de Alejandría. La situación llegó a su punto álgido cuando Hipatia fue víctima de un brutal acto de violencia. La violenta muerte de Hipatia resonó con fuerza en los círculos intelectuales de Alejandría y más allá. El horror del acto y la pérdida de una mente tan brillante y respetada fueron un duro golpe para la comunidad académica y filosófica de su época. Fue un grupo de fanáticos los que, cegados por el odio y la intolerancia, la interceptaron, arrastrándola de su carro para llevarla a la iglesia de Cesáreo, donde su vida fue truncada de la manera más cruel y atroz. El brutal asesinato de Hipatia no solo marcó el trágico final de una luminaria de la antigüedad, sino que también expuso de manera cruda el grado de animosidad y conflicto existente en Alejandría durante esos tiempos. El ambiente en la ciudad estaba saturado de tensiones, y el asesinato de Hipatia evidenció lo profundo que la hostilidad y la discordia habían calado en la sociedad alejandrina. La muerte de Hipatia es una memoria oscura y permanente de las devastadoras consecuencias que pueden surgir del fanatismo y la intolerancia. Sirve como un recordatorio de los peligros inherentes a la propagación de odios y prejuicios, y de cómo estos pueden llevar a la destrucción de lo más valioso y noble en la sociedad. La comunidad de su tiempo, y la historia misma, lamentan la pérdida de Hipatia, y su final trágico continúa resonando como un eco de advertencia contra los horrores del fanatismo y la ignorancia.
Capítulo 5. El legado de Hipatia. A pesar de que la vida de Hipatia concluyó en circunstancias trágicas, su impacto no se desvaneció con su muerte. Su legado perduró y perdura a través de los trabajos y escritos de sus estudiantes y de aquellos que siguieron su camino en la búsqueda incansable de conocimiento y en la defensa de la tolerancia. Hipatia fue una fuerza inquebrantable en su vida, y su influencia sigue siendo poderosa. Las enseñanzas y principios que dejó continúan iluminando el camino de la razón y del entendimiento en un mundo que, a menudo, sigue estando plagado de ignorancia y prejuicio. Sus contribuciones al mundo del pensamiento y de la ciencia son invaluables, y las reflexiones derivadas de su filosofía son tan pertinentes hoy como lo fueron en su época. En la actualidad, Hipatia es reconocida y celebrada como un emblema de la sabiduría, el coraje y la fortaleza de la razón contra las sombras de la ignorancia y el fanatismo. Su vida y su obra son un recordatorio constante de la importancia de la búsqueda del conocimiento y de la defensa de la libertad de pensamiento. Su historia es un referente crítico y una inagotable fuente de inspiración para aquellos que, en el presente, valoran el saber y la libertad de explorar ideas. La llama de Hipatia, aunque apagada de manera abrupta y violenta, sigue ardiendo en la memoria colectiva, recordándonos el valor de enfrentar la ignorancia y la intolerancia, y de perseguir, sin descanso, el conocimiento y la comprensión. Su legado es un faro de esperanza y un recordatorio de que el pensamiento libre y la sabiduría son luces inextinguibles en la oscuridad del dogma y la opresión.